Bienvenidos a Verdades y Mentiras. El Ecuador está viviendo una transformación sin precedentes. Mientras otros se quedaron en las palabras, hoy vemos un gobierno de acción que ha devuelto el orden a las calles, que no le tiembla la mano para investigar la corrupción donde sea que se esconda, y que ha logrado lo que parecía imposible, abrir las puertas del mercado más grande del mundo a nuestros productores. Hoy analizamos los pilares del éxito de la gestión de Daniel Noboa. Son 3 rondas, 3 temas, empezamos. Pero primero quiero dar la bienvenida a nuestro panel. Michelle Villavicencio, comunicadora, experta en neuromarketing y asesora política. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Iván Durazno, abogado, experto en derecho penal y autor de múltiples libros. Bienvenido, Iván. Encantada de Muchísimas gracias, siempre presentes. Y a Ramiro Manosalvas, ex suboficial mayor, experto en inteligencia militar y política. Bienvenido, Ramiro. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Empezamos con la ronda número 1, el Plan Fénix, toques de queda y las Fuerzas Armadas al resguardo de la ciudadanía. El Plan Fénix y su ofensiva total marcan un antes y un después. Los decretos ejecutivos para toques de queda focalizados desarticulan grupos narcoterroristas. La presencia militar es el escudo de la reactivación económica. Pero entremos en contexto. Hay una reducción del 42% en muertes violentas, apoyo popular del 85% a militares en las calles y más de 20,000 operativos exitosos y la captura de objetivos de alto valor. Vemos una inversión en el equipamiento táctico y blindados. Por su parte, la Corte Constitucional avaló el toque de queda, pero con controles, monitoreo y garantías para derechos, prensa y servicios esenciales. Por su parte, la operación Podocarpus con las Fuerzas Armadas reporta la destrucción de 129 campos ilegales, 94 bocaminas y 56 chancadoras en el caso de la minería ilegal. Ahora, el acuerdo con el FBI se firmó el 11 de marzo del 2026 para reforzar la investigación criminal, la inteligencia criminal, el análisis investigativo e inteligencia humana. Por el otro lado, el acuerdo con la Europol fue firmado en septiembre del 2025 y el Parlamento Europeo dio su consentimiento el 11 de marzo de este año. Este permite un intercambio de información mucho más robusto, incluidos datos personales con salvaguardas. Ahora, Ramiro, más allá del debate político, ¿no es evidente que una parte importante de la ciudadanía hoy percibe al menos un Estado mucho más presente, más activo y más dispuesto a enfrentar el crimen? Para empezar, lo que estamos viviendo en el 2000, había yo escrito un libro titulado Violencia Plan Colombia y repercusiones. Y ahí por primera vez ya clasifiqué la delincuencia. En ese entonces teníamos delincuencia común. Preveía que con ese Plan Colombia iba a trasladarse todos los problemas hacia acá. Y entonces hoy tenemos la delincuencia organizada, delincuencia financiera y una serie de delitos conexos. Entonces, la lucha no debió empezar este gobierno, sino muchos gobiernos atrás. Desgraciadamente, por la situación política, cada uno fue pateando la pelota hacia adelante y nunca tomó acciones como este gobierno, que ha decidido enfrentar a la delincuencia. Y de mi parte, estoy totalmente de acuerdo con lo que está sucediendo. Michelle, ¿cómo sientes tú que es la percepción pública en cuanto al Plan Fénix? Bueno, primero creo que los toques de queda siempre van a ser un tema polémico porque por un lado tienes un sector de la ciudadanía y sobre todo el sector político que habla de restricción de libertades frente a un toque de queda que te obliga a quedarte en la casa, pero los resultados creo que hablan por sí solos, porque tener a una ciudadanía resguardada en la noche cuando más muertes violentas se daban, hoy tiene como resultado al 1 de abril un 28% en la reducción de muertes violentas justamente en las zonas llamadas zonas calientes, que es esta zona 8. Después de saber que estamos dentro de los países con las 5 ciudades más peligrosas en el mundo, creo que medidas como estas, y comparto muchísimo con nuestro compañero, que dice que esto no era obligación del gobierno, alguien tenía que hacerlo, sí, alguien tenía que, digamos, tomar una decisión tan fuerte como el Plan Fénix o el toque de queda o cualquier otro tipo de decisiones que vayan
digamos, en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. No podemos pensar en las minorías. Las decisiones que se toman, si bien pueden afectar a algunos, terminan siendo beneficiosas para todo el país. Y hablando un poco más de las zonas calientes, como lo hemos visto y como decía Ramiro, ¿nos puedes hablar un poco más de cuáles son las zonas calientes que hemos visto en el Ecuador? Bien, la delincuencia se ha tomado prácticamente el país. En todo el país tenemos grupos delincuenciales de delincuencia organizada que están trabajando solos o en coordinación entre ellos. Digo en coordinación porque los principales grupos, que son los choneros, los lobos, los tiguerones, ellos tienen coordinación directa con otros grupos, no solamente nacionales, sino también internacionales. Entonces, en alguna ocasión y en otro medio decía de que la lucha contra este fenómeno es totalmente difícil, porque Colombia lleva más de 50 años, México lleva más de 60 años y no ha podido erradicar estos problemas. Y aquí al gobierno le exigimos que en un año se solucione, cosa que en lo personal pienso de que esto es una lucha para largo tiempo. Mm. ¿Qué tan eficaz ha sido el Plan Fénix como modelo por etapas, Iván? ¿Y qué elementos muestran que puede sostenerse a largo plazo? Precisamente, como hombre de derecho, debo plantear lo siguiente. Ya en el año 2021 nació una resolución del número 190, en donde se establecía qué tipo de delitos ya existen gravísimos en el país. Y entre ellos, concuerdo con el doctor Ramiro Manosalvas y la colega, que efectivamente ese tipo de delitos ya en el 2021, o sea, no se quiera decir que el presidente Noboa se inventó, ya estuvo en la ley. Entonces, delincuencia organizada, asociación ilícita, delitos gravísimos como el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción, ya están tipificados, decimos los abogados, en el Código Orgánico Integral Penal, que desde esa época acá ha venido cambiando. No es ese el problema es los jueces, ciertos fiscales que no saben llevar prácticamente a justicia, a dar a cada uno lo que le corresponde. El Plan Fénix, como un plan en contra de la inseguridad, de la violencia, la delincuencia y la corrupción, sí ha estado dando efectos jurídicos. De ahí tenemos casos Metástasis, casos Purga, diferentes casos en el país. Porque estamos hablando de diferentes niveles de delincuencia. Precisamente. Entonces ahí están los delincuentes de cuello blanco, que son en definitiva la narcocracia, la mafiocracia, que conllevan de los delincuentes comunes, del narcotráfico, a lavar dinero. Y están abogados y abogadas, están empresarios, están en los equipos del deporte, están en todo lado. El Plan Fénix conlleva a combatir la economía criminal, porque sin dinero los políticos ya no pueden salir nuevamente de candidatos, pues de ciertos grupos por ahí, de ciertas revoluciones y no sé cuántas alianzas creo que se llamaba. Ya no pueden salir candidatos porque ya no tienen dinero. Maduro está preso y obviamente este Plan Fénix debe exterminar, perdón los términos, exterminar la delincuencia común, la delincuencia de la delincuencia organizada y por supuesto la delincuencia de cuello blanco, entre comillas. ¿Está dando resultados? Sí. ¿Pero falta más? Sí. ¿Falta más mano dura? Sí. Por supuesto que sí. Y claro, los opositores son los que ponen ese peldaño para que no pueda subir el presidente y su sistema a exterminar esta plaga, este cáncer, esta levadura de la sociedad. Perdón, y justo ahí con lo que dice el doctor Iván, creo que es súper importante recalcar que estamos a puertas de un proceso electoral y creo que tener, digamos, estas medidas de choque o, digamos, de alto impacto frente a una lucha frontal contra la delincuencia organizada y contra, digamos, estas mafias internacionales que existen en el país y que están enraizadas en sectores, como ya decía el doctor, en sectores políticos, deportivos, creo que también les
genera un malestar, ¿no? Debe estar generando un malestar para aquellos partidos que estaban acostumbrados o que han tenido un historial de aportes de este tipo de delincuencia o de este tipo de organizaciones criminales para sus campañas exitosas y para sus campañas millonarias. Y bueno, profundizando un poco más en este tema, sobre lo que falta, Ramiro, ¿qué nos puedes decir sobre qué le falta al Plan Fénix o qué nos faltaría para empezar a depurar? Bien, los toques de queda no son nuevos. Este es, creo, el noveno que se ha producido en los últimos años. Y perdón que te interrumpa, en ese sentido, ¿crees tú, y vamos después nuevamente a la respuesta, pero en este plan específico o este toque de queda específico que hemos vivido en esta temporada, ¿no crees que los resultados han sido bastante evidentes en comparación a los otros? Existen resultados, pero yo permítame hacer y decir mis dudas. No es cuestión de solamente un toque de queda, sino que las políticas públicas tienen que continuar. Si vamos a luchar contra la delincuencia y solamente focalizamos en un sector, cuando existen otros sectores altamente peligrosos, como por ejemplo Manabí, que no fue considerado para el toque de queda, y cuando es una parte fundamental de los corredores del narcotráfico, entonces me parece que hay que ampliar esta situación. Asimismo, se debe continuar con ese tipo de políticas. Caso contrario, la delincuencia se esconde, migra y no le vamos a destruir. Tiene que ser un trabajo casi permanente. Continuo. Ujú. Y en ese sentido, ¿crees que esto se pueda alargar, hacerlo, que los toques de queda se puedan alargar a más tiempo o hacerlo a largo plazo? La lucha contra la delincuencia es permanente. Habíamos dicho de que tanto Colombia como México tienen años de lucha y no han podido erradicar. Es más, todo Latinoamérica está sufriendo lo que está sufriendo el Ecuador. La única diferencia es que el presidente actual tomó cartas en el asunto. Ujú. El resto, si no hace su parte, no vamos a lograr irnos contra el crimen organizado internacional. Esto es una situación donde deben trabajar todos los países, no solamente Ecuador. Y hablando justamente de los países que actuaron con más firmeza y lograron recuperar el control territorial y enviar un mensaje de autoridad, ¿en qué aciertos debería profundizar el Ecuador? Había dicho que esto es un trabajo permanente. Para que haya ese trabajo permanente hay que tener recursos. Dentro de los recursos, el recurso humano tiene que capacitarse. Hay que fortalecer la inteligencia. Antes, por ejemplo, teníamos inteligencia en cada una de las fuerzas. Después le hicieron una sola inteligencia, que es la SENAIN, ¿no es cierto? Que en vez de dedicarse a asuntos de política interna y de externa, le convirtieron en una inteligencia política. Entonces, los sistemas de inteligencia ecuatorianos están disminuidos. Eso hay que fortalecer para que puedan luchar en forma permanente contra estos fenómenos. ¿No es lo que estamos viendo ahora con la alianza con la Europol, el FBI? Sí, eso es fabuloso, porque nosotros no vamos a lograr nada si es que no hacemos con el resto de países. Recuerden que cuando hablamos de narcotráfico estamos hablando de productores, estamos hablando de consumidores, y bueno, y si los consumidores no aportan con tecnología, bueno, entonces la lucha de Ecuador sería infructuosa. Y cuando la oposición cuestiona estas medidas, Iván, ¿realmente está proponiendo una alternativa seria de seguridad o termina debilitando una respuesta estatal que hoy muchos ciudadanos sí consideran necesaria? Yo soy un poco más drástico, si cabe el término, con los enemigos del Estado. El Estado ecuatoriano hoy tiene enemigos, y esos enemigos son esos políticos delincuentes, perdón los términos, son esas castas, tomando a los términos de Milei, esas castas a donde ya en Argentina están temblando, irse a la cárcel, y aquí en el Ecuador también ya tenemos un Aquiles, próximamente otros ciudadanos que vayan a la cárcel, del encuentro, a no tener privilegios.
El Estado ecuatoriano, y hablo como Estado ecuatoriano, representado por nuestro presidente Daniel Noboa, debe ser mucho más drástico. Sí se puede, no es de la noche a la mañana. Tenemos un Bukele en América Latina. Tuvimos el primer Bukele en el Ecuador. León Febres Cordero, ¿acaso no terminó con los posibles terroristas en nuestro país en poco tiempo? De la manera que puedan criticar, sí, señores. Esa es la única manera de exterminar las castas políticas, de exterminar a los enemigos políticos del país, con una corte constitucional llena de progres, llena de socialistas, llena de comunistas, férreos, pétreos, en donde lo único que quieren es favorecer a los sistemas mundiales ya caducos y delincuenciales. Entonces, sí hay cómo hacerlo con firmeza, con dureza, en contra de todas esas castas. Por eso es la economía criminal que hay que derrumbarla, hay que derribarla. Derribada la economía criminal, no tienen dinero todos esos ciudadanos enemigos del Estado. Y en conclusión, el Plan Fénix con el toque de queda focalizado y la presencia militar han redefinido la seguridad como una condición para reactivar al Ecuador. Vemos una reducción en la criminalidad del 42%, 20.000 operativos exitosos y una aceptación pública sin precedentes. Nuestro veredicto es verdad, pero el orden no solo se impone sacando a los militares de la calle, sino también cuidando la integridad de las instituciones y sus responsables. Nos vamos a la ronda número 2 con el caso Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. La investigación por el presunto enriquecimiento ilícito contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ¿es una verdadera acción independiente de lucha contra la corrupción o se trata de una persecución política selectiva del gobierno de Daniel Noboa contra un opositor popular? Pero primero veamos los datos clave. Hubo un allanamiento el 17 de marzo por presunto enriquecimiento ilícito en varias propiedades del alcalde y en la alcaldía de Cuenca. El caso se abrió con información de la Contraloría. Por su parte, Zamora dice que todo son préstamos familiares y que se trata de una persecución política. Ahora, además, enfrenta a otro particular, el caso Radares por presunto peculado. Si el discurso es transparencia y defensa en lo público, Iván, ¿cómo se explica que una administración termine bajo observación por un blindado costoso, por contratos cuestionados y por un caso patrimonial al mismo tiempo? Cuenca exige menos discursos y más respuestas de parte de Cristian Zamora. No le digo el señor Zamora, porque para mí no es señor Zamora. Es un miembro más posiblemente de toda esta delincuencia organizada de algunos alcaldes. Ya tenemos un hito en el encuentro. Seguramente este va a ser el segundo que va al encuentro. Van a encontrarse entre alcaldes, ¿no? A donde tienen que encontrarse. Cuando él estuvo en campaña, se decía que quienes le apoyaban eran los coyoteros de Cuenca, cobijados por ciertos fiscales de la República del Ecuador y por los dueños de los tanques de agua en Cuenca. En otras palabras, los dueños de las casas de cita se conocen en la ciudad de Cuenca, los tanques de agua. Y obviamente estos están vinculados en Cuenca también con la minería ilegal. Recuerden ustedes, pues en el sector del Cajas, de las lagunas del Cajas, toda esa minería, en el sector rural de Cuenca y el Azuay en general. Lo que mal inicia con esos presuntos fondos, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Del Consejo Electoral? No, pues. ¿De las bandas organizadas? Posiblemente sí. ¿De los dineros de los narcopolíticos? Posiblemente sí, pues ahí está el ejemplo. Ahora resulta que con una propiedad de 700 y pico de miles, el papacito le ha prestado el dinero. Todos quisieran tener unos padres así que le den esa cantidad de dinero. Una sola cosa. No debió ser solo el allanamiento, debió ser allanamiento y detención, privación de libertad de este mal ciudadano cuencano, que se parece mucho, allá le dicen el Maduro cuencano, por cierto, ¿no? El Maduro cuencano, vengan por mí, en fin. Hay que investigar no solo eso, investiguen los vínculos que tiene el municipio de Cuenca. Un tráfico increíble de tierras, que eso no dice nadie, y lo digo yo, para que sepan, y sepa Fiscalía, tráfico de tierras. Se adueñan de las tierras del cuencano común, de los corrientes, de los marginales, de quienes están en los Estados Unidos, y es otro grupo organizado en la ciudad de Cuenca. Por lo tanto, no solo es el precio, sobreprecio o el contrato en los radares de Cuenca que unilateralmente Zamora dio por terminado, que eso es ilegal.
los actos de corrupción. Ahí hay un primo de él que se encarga pues de las construcciones en la ciudad de Cuenca. Investiguen quiénes construyen, nada más, las compras y ventas de los terrenos en el municipio, terrenos baldíos, entre comillas, y grandes dueños y propietarios. Ahí tienen, con las organizaciones de Cuenca, con el Colegio de Abogados de Cuenca, socapándoles. Vean lo millonarios que son, pues millonarios. Y lo digo porque conozco el tema. Millonarios, los nuevos millonarios de Cuenca. Y claro, no van a querer aflojar la teta, y perdón estos términos que entienda la ciudadanía, aflojar la teta a Zamora, porque ya inclusive ellos ya tienen previsto, si es que él se va, sale, quién entra, quién se queda de vicealcaldesa, en fin. Y lo conozco de frente, la situación de Cristian Zamora, un elemento negativo para la sociedad. Yo, de presidente de la República, prácticamente con una fiscalía tibia, debía enviarle pues ya donde tiene que estar y sacar a luces todo. Sale él, se acaba la delincuencia organizada en Cuenca, señores y señoras, en Cuenca. La justicia cae en Cuenca, porque tienen amarrado todo, pues jueces. Vaya a haber un fiscal con un caso de asesinato ahí, vinculado con Zamora. Todo se esconde, todo se tapa, pues. Todo se esconde y todo se tapa estas cosas. Eso debe investigar fiscalía, pues uno como ciudadano sabe más que la fiscalía. Entonces, y luego una corte constitucional va a decir que es persecución política estos angelitos, angelitos de la ciudad de Cuenca, pues, de los 4 ríos de Santa Ana. No, los cuencanos no somos estúpidos. Los cuencanos nos damos cuenta, lastimosamente, pues, este tipo de ciudadanos son los que llegan al poder porque gente honesta, gente proba, no quiere meterse a la mafiocracia, así de simple. Ahondando en lo que dice Iván, si es que nos encontramos con alguien que tiene evidencia en tantos frentes, desde tu punto de vista de experto en inteligencia militar y política, qué nos puedes decir de esto? Permítame empezar con enunciando la debilidad institucional. Desgraciadamente, ese es el punto central para la corrupción y lo que está ocurriendo en nuestro país. Al hablar de esa debilidad institucional, primeramente nos vamos hacia la justicia, una justicia donde casi está al mejor postor. Así como hay buenos jueces, también hay de lo otro. Hay fiscales, en lo personal puedo decir de que conozco fiscales que cobran por su trabajo, ¿sí? Inclusive, en el caso muy particular mío, también fui extorsionado por esa gente. Entonces, yo pregunto, cuando hubo dineros calientes o dineros de las FARC en la campaña de Rafael Correa, ¿por qué no se investigó? ¿Por qué no se investigó? La pregunta está hecha. ¿Por qué no se investigó? Porque posiblemente se trata del señor Rafael Correa. Sí. En Guayaquil allanaron domicilios, encontraron bodega con materiales del COVID-19. ¿Dónde están los responsables? La justicia no ha hecho absolutamente nada. Cuando hablamos de narcopolítica, nuestro país, desde hace tiempo atrás, está siendo financiada por dineros del narcotráfico. Existen asambleístas, existen alcaldes, consejeros, concejales que tienen y que han llegado a esos cargos con dineros del narcotráfico, del crimen organizado. ¿Y qué hace la justicia? Absolutamente nada. Pero en cambio, cuando los militares capturan, ¿qué pasa con la justicia también? Enseguida le sacan. Entonces, no hay un trabajo institucional donde todos los poderes del Estado funcionen para esa lucha. Hoy tenemos al alcalde de Cuenca que también tiene una serie de denuncias. De todas se ríe. Y le escuché hace un rato que decías el Maduro ecuatoriano. Maduro cuencano. Yo creo que sí, de todo se ríe.
y desgraciadamente van hacia lo mismo, que son perseguidos políticos. El señor alcalde de Guayaquil, que está preso, también dice que es perseguido político. Yo creo de que no comparto con lo que dice el doctor, de que el gobierno debería poner mano más dura en estos casos, porque ahí sí podrían decir de que se trata de una persecución política. Más bien, lo que se debe procurar es de que la justicia se fortalezca y cada uno trabaje dentro de sus competencias en contra de lo que está pasando. Y con respecto a tu respuesta, ¿hasta qué punto la narrativa de persecución política es una defensa legítima? Si nos puedes compartir, Michelle, ¿hasta qué punto funciona también como el viejo recurso para no responder sobre indicios que vienen de la Contraloría? Bueno, yo creo que primero, antes de contestar, el mensaje que está dando, digamos, el gobierno y lo que está pasando, no solamente con autoridades locales, como lo que hemos visto en los últimos tiempos, sino lo que está sucediendo y cómo se está ahora sí, digamos, de cierta manera, tratando de encauzar el sistema judicial, el sistema, este sistema de autoridades locales y todos aquellos actores políticos que se han visto envueltos de una u otra manera en estos escándalos de corrupción. El mensaje es claro, nadie está por encima de la ley. Y por supuesto, claro, utilizar el tema de la persecución política es lo más fácil y esto no solamente lo hemos visto ahora, lo hemos visto cada vez que algún político se siente perjudicado en sus intereses propios o en sus intereses personales frente a acciones que son evidentemente delincuenciales o son absolutamente opuestas a lo que la ciudadanía que le dio el voto quisiera obtener de ellos. Entonces, por supuesto, esto lo vamos a obtener siempre de aquellas personas que se sienten un poco incómodas frente al escrutinio público y al escrutinio legal. Por otro lado, creo que lo que decía nuestro compañero, es súper importante hablar de qué pasa y cómo nos afecta institucionalmente estos casos de corrupción que tenemos, no solamente a nivel de alcaldías, sino también a nivel del sistema judicial. Enraizada como está hoy la narcopolítica en aquellas instituciones del Estado, tratando de tomar el control de aquellas que pueden dominar, digamos, el tablero o el escenario político, no es de sorprenderse cuando en instituciones como alcaldías, prefecturas, gobiernos autónomos, está pasando exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, caemos en el mismo problema de siempre. Donde están enquistadas las delincuencias organizadas, o la narcopolítica, o estas instituciones delictivas que son internacionales, creo que ahí es donde tiene que actuar el gobierno. Y esto no está dirigido a una u otra persona, porque hemos visto cómo se han destapado casos de corrupción en fiscalía, jueces y otras autoridades que nada tienen que ver con esta competencia que puede haber ahora en los últimos días por las nuevas elecciones seccionales que se van a dar. Claro, todo se ha atribuido al tema de usar la justicia para fines políticos, deshacerse de figuras incómodas, debilitar a la oposición. Yo considero que esto va más allá de eso, porque estamos enfrentándonos, como ya dijo algún día Pancho Huertas, a un narcoestado. Y el narcoestado no solamente habla de figuras que se posicionan frente a un proceso electoral que ya viene, sino viene desde atrás, desde esas instituciones, desde la Asamblea, el sistema judicial y todo lo que he venido diciendo. Entonces creo que claro, caer en la retórica de soy perseguido político es lo más fácil. Cuando uno tiene la libertad de poder defenderse, tiene que hacerlo. Es así de simple. Uno no tiene nada que esconder, pues tiene que demostrar que es inocente. Pero vemos lo que está pasando con Aquiles Álvarez. Ha dicho tantas veces que es inocente y sin embargo hoy vemos que en el 2014 ya tenía un proceso judicial que empezó por el mismo caso que hoy se le está juzgando. Entonces... Y Michelle, perdóname que te interrumpa, pero ¿no crees que no se repite la misma respuesta, el mismo patrón en otros personajes, como lo estamos viendo? Tú acabas de mencionar Aquiles Álvarez, Marcela Guiñaga, Rafael Correa y la RC5 en general. No se trata, yo creo que de partidos políticos, se trata de estas personas que han sabido utilizar muy bien sus cargos políticos o sus cargos públicos y sobre todo los de elección popular como para poder enquistarse en la toma de decisiones donde le es más favorable a sus intereses propios, ¿no? A sus intereses que no tienen nada que ver, como decía hace un momento, con los intereses del ciudadano.
Por otro lado, yo creo que también estamos frente a una oportunidad de oro. Creo que cada vez que tenemos elecciones en este país, los ciudadanos que somos finalmente los que decidimos quién está en esos cargos, deberíamos tener la responsabilidad de saber a quién le vamos a dar el voto. Vamos a reelegir aquellas figuras que están un poco manchadas o que han tenido antecedentes delictivos o que ya han pasado por procesos judiciales, o vamos a elegir a esos nuevos cuadros que han demostrado también en el camino el trabajo, el compromiso, la solidaridad y toda la transparencia que su carrera profesional les ha permitido evidenciar. Entonces, creo que estas nuevas generaciones, estos votos de los millennials, los votos de los centennials, creo que es un voto que nos puede favorecer y digamos, este voto duro, ¿no? Este voto duro que tienen los candidatos políticos, ojalá nos permitan concientizar desde hoy, ya que se han anticipado las elecciones, tenemos más tiempo para pensarlo, pero que pensemos en realidad no solamente en la figura conocida, en el más vale malo conocido que bueno por conocer, sino que realmente nos responsabilicemos de quién queremos que dirija, en este caso, nuestra ciudad, nuestro cantón, nuestra junta parroquial, porque no es un chiste, no es una elección en donde uno puede decir, bueno, si es que le va mal, le votamos. No, esto sienta precedentes, debilita las instituciones del Estado y lo que necesita ahora más que nunca el Ecuador es ir en la línea precisamente de la seguridad jurídica, de la seguridad institucional y de todo aquello que nos conlleve a generar un mejor país y una mejor sociedad. Ahora, Iván, ¿no refleja esto una contradicción de fondo entre el discurso de austeridad estatal y ciertas prácticas en administraciones seccionales donde aparecen blindados, deudas, contratos bajo sospecha, patrimonio bajo investigación? Cuando tú decías RC, todos saben a qué se refiere, pero yo pensé que decías rateros cuencanos. Nueva RC en Cuenca, porque existe una cantidad de rateros cuencanos que obviamente siguen gobernando Cuenca, montos injustificados, lleno de testaferros en la ciudad de Cuenca, tan fácil darse cuenta, pues. Y obviamente solapados. Ahí vemos a un Caupolicán Ochoa, pues dueño de la justicia, hasta ahora en la ciudad de Cuenca, un ciudadano que fue capaz de dejarle en la pobreza a su hermano, en la pobreza, robarle a su propio hermano, que es lo que hizo en el gobierno de Correa, pues. Pero me refiero a la actualidad. A la actualidad, a lo que está en la ciudad de Cuenca. Zamora, Cristian Zamora, sus testaferros, de dónde proviene su dinero, en qué se gasta y hacia dónde va. Ese es el llamado al pueblo ecuatoriano a que ya no se caigan y elijan rateros. Perdón los términos, son unos rateros pues, de la política, rateros, presuntos delincuentes a nivel nacional y a nivel internacional, se creen intocables. Por eso decía el doctor Ramiro Manos Salvas, y no compaginaba conmigo en la situación de que hay que ser más duro. Yo sí soy. Yo decía a alguien, yo en 2 meses termino con la corrupción en la justicia, con los jueces corruptos, y es tan fácil. Un juez que socape a Aquiles Álvarez, socape a estos tipos de presuntos delincuentes, confirmado, comprobado, por supuesto, para no afectar a la inocencia de las personas, comprobado, le mando a la cárcel del encuentro, donde él les mandó presos, a la misma celda. Si sale o no, ahí yo no sé. Segundo juez, le hago lo mismo. Tercero, ya no habrá un cuarto juez en la República del Ecuador que quiera solapar el crimen organizado. Sin ahora jueces especiales de crimen organizado. Tuve un caso, cobra dinero, pues, en crimen organizado, especial contra la corrupción. A ese juez, por ejemplo, pues obviamente debería estar a los que él les mete presos, pues. Si cambiamos con esa mano dura, claro que es dura, claro que van a reclamar estos fascinerosos, mafiosos, lavadores de dinero de los derechos humanos. Pues. Y perdón que lo diga porque los conozco, pues todavía de lavadores de dinero, jujurufos, les digo. Van a protestar. Mano dura también, señores. Si protestan, vaya a la misma celda con el mismo juez, con los mismos derechos humanos, a la cárcel del encuentro. Listo. Terminado. Acabada el perro, acabada la rabia, dice alguien. Por ahí. ¿Soy exagerado? Sí, pero es la única manera. Bukele, ¿cómo terminó? Pues en San Salvador. Ahora es un hermoso país a donde todo el mundo puede acudir y no en mucho tiempo. Ecuador debe hacer lo mismo y tenemos un presidente de hierro, un presidente
Fénix, que no tiene miedo de nada. Ni Y de nadie. hablando justamente de eso, si es que juntamos el plan Fénix con lo que estamos viendo, el caso Metástasis, el caso Goliat, entre muchísimos otros, estamos hablando de una depuración institucional. Totalmente, totalmente. Es como cuando tú haces caseramente ahora, pues una fanesca, ¿no? A muchos les hace mal porque no saben hacer una buena fanesca. La levadura ha dado lugar a la corrupción, ha inflado, ha hinchado todos los actos de crimen organizado en el país. Terminar si es posible. Lo que no es posible es poco a poco esos ciudadanos que se dicen estar al lado de la gente están vinculados al crimen. Pues terminemos, exterminemos. Tenemos ahora el FBI y aplaudo su venida. Y está aquí para que sepa el pueblo ecuatoriano. Está también la CIA y el Mossad de Israel, que es uno de los movimientos de inteligencia mundiales. Vamos a ver si pueden, pues, en contra del FBI, en contra del Mossad. Yo les apoyo íntegramente y creo que la mayoría de abogados que no somos fufurupos y no delincuentes, vamos a apoyarlos, denunciando a jueces, denunciando a fiscales, a testaferros, a lavadores de dinero, a este Cristian Zamora y todo su séquito de 39 sería de Alibaba y Zamora. Una cosa ahí nada más. Nos asustamos nosotros cuando vemos procesos judiciales frente o hacia autoridades, digamos, autoridades locales o autoridades de gobierno, pero no deberíamos asustarnos, porque en la democracia, de hecho, investigar a las autoridades no es válido, sino es necesario. Sin fiscalización no hay control y sin control no puede existir la democracia. Ramiro, ¿qué nos puedes compartir tú acerca de lo que nos dicen Ramiro y Michelle? Que nos dice Iván y Michelle, perdón. Comparto plenamente con la compañera cuando dice que hay que saber elegir. Pero desgraciadamente tenemos un problema estructural. Tenemos un código de la democracia que debe ser actualizado a las demandas actuales. Ese mismo código permite de que delincuentes o presuntos delincuentes puedan participar en las elecciones. Yo pregunto, ¿qué pasó con el exalcalde de Quito? Salió por algunas denuncias. Sin embargo, ninguna de esas ha continuado. Quedó segundo después de Pavel Muñoz. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque la ley permite que estas personas nuevamente participen en las elecciones. Y no es el único caso. En la Asamblea tenemos 12 personas que tienen vínculos directos con el crimen organizado. ¿Por qué se meten allá? Porque precisamente tienen inmunidad, que es sinónimo de impunidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros no cambiamos una serie de leyes, pues vamos a seguir escogiendo entre el malo y el menos malo. Ahora, si Zamora no llegó formalmente por la RC5, pero el correísmo sale a blindarlo de inmediato y a instalar la tesis de persecución, Michelle, ¿estamos frente a un apoyo coyuntural o una alianza política, de hecho, para deslegitimizar los controles? Yo creo que la RC es un partido que históricamente, digamos, se ha visto envuelto en actos de corrupción, ya sea por sí o por terceros o por, digamos, personas indirectas relacionadas con el partido. Y la reacción que tienen siempre es la misma. Deslindarse primero de la total responsabilidad, declararse perseguidos políticos y aún más, exigir que se repare incluso o que se devuelva la legitimidad de los actos de la gente que ha incurrido en actos delictivos, en procesos delictivos. Entonces creo que ya es un comportamiento, yo diría hasta natural, y las reacciones son esperadas. No creo que haya nada nuevo, en cómo reacciona este partido político frente a cualquier tipo de denuncia o proceso de investigación que se haga, como decía, a personas o que están directamente vinculadas con el partido o que de alguna manera tienen relación. Esa ha sido la historia de este partido. Yo no creo que debamos sorprendernos básicamente por cómo reaccionan ante este tipo de denuncias. Solo quisiera complementar una situación cuando estamos hablando de que todos ellos tienen el discurso de perseguidos políticos. Rafael Correa, ¿cómo se cataloga? Un perseguido político. Este rato que está inhabilitada la RC5 para las próximas elecciones, ¿qué dicen? Persecución política. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con los casos de Evo Morales, caso YPF, caso Barcazas y un montón de casos?
dice que es perseguido político. La señora Kirchner está presa en su domicilio y dice que es perseguida política. Es decir, es parte del discurso de estos delincuentes de cuello blanco, como decía el doctor Iván Duras. Y bueno, para concluir todo este tema, Cristian Zamora no es formalmente un alcalde de RC5, como lo hemos visto, porque llegó a través de la izquierda democrática, pero sí se ha ido ubicando en la órbita política del correísmo por su cercanía con Lloret, por el respaldo público que recibió de Rafael Correa con su allanamiento y por su choque con el gobierno. Y aún así, el caso judicial no prueba una trama partidaria, sino que investiga un presunto incremento patrimonial no justificado. El veredicto es discutible, lo dejamos a su criterio. Y mientras limpiamos la casa por dentro, el presidente Noboa construye puentes hacia afuera. Vamos a la ronda número 3 con el acuerdo comercial ART con Estados Unidos. La firma del ART como hito comercial, Ecuador como un socio estratégico para Estados Unidos, eliminando barreras ideológicas y arancelarias. Pero veamos los puntos más importantes aquí. El 13 de marzo del 2026, Ecuador y Estados Unidos firmaron el ART, el primer acuerdo bilateral comercial entre ambos países tras décadas sin un tratado de libre comercio formal. El acuerdo reposiciona a Ecuador como un socio estratégico de Estados Unidos y busca ampliar el comercio, busca ampliar la inversión y la competitividad en la región. El ART elimina la sobretasa para el 53% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, equivalentes a 2.786 millones de dólares en el 2025. Entre los sectores más beneficiados están el banano, el cacao, el café, las flores, la pesca, entre ellos el camarón también, y las frutas de exportación, como lo hemos visto antes. En el 2025, el comercio bilateral entre ambos países alcanzó 17.600 millones de dólares. El acuerdo se presenta como un giro hacia una relación mucho más pragmática, con menos barreras ideológicas y arancelarias. Yo quiero empezar. ¿La firma del ART es realmente un hito comercial para Ecuador, Michelle, o es solo un avance importante pero menor frente a un tratado de libre comercio tradicional? Bueno, creo que tu pregunta se responde sola y yo más bien preguntaría, ¿queremos que el Ecuador siga siendo un país dependiente de commodities o queremos dar ese gran salto en el que nos convertimos en un país productivo, competitivo y exportador? De hecho, nosotros estamos llegando tarde. Esto ya empezó antes con nuestros países vecinos, que son Chile, Perú y Colombia. Y creo que nosotros no estábamos hace mucho tiempo en la línea de poder estar en la mirada de Estados Unidos, que es un socio estratégico no solamente para nosotros, es un socio estratégico para el mundo. Si no vemos esto como una gran oportunidad, creo que estamos yendo en retroceso. No puede ser que nadie en este país no festeje el hecho de que nosotros empecemos a tener este privilegio para productos que no son necesariamente petroleros para el país. El camarón, el cacao. Ayer estaba justo en una reunión, tuve el agrado de participar en un evento donde el ministro de Producción hablaba precisamente de los beneficios que van a tener incluso los agricultores en este tipo de acuerdo que vamos a tener en Estados Unidos. Creo que sí debemos ver un poquito más allá de nuestra nariz y de lo que nos dice, digamos, la opinión pública o en este caso la oposición, que es, digamos, que encamina su discurso y las narrativas frente a que estamos vendiendo el país, la soberanía y todo lo que dicen cuando tratamos de sacar al país de esta lógica en la que pensamos que si es que todo lo hacemos en el país va a funcionar bien. No, hay una teoría que dice que si hacemos 1000 veces la misma cosa esperando diferentes resultados, no lo vamos a lograr. Entonces creo que este tipo de cambios nos están ayudando como país para hacer las cosas distintas, esperando resultados distintos. ¿Y nos puedes hablar un poco de la diferencia entre el ART y un tratado de libre comercio? Hay gente que habla que el ART nos daría más libertades versus un tratado de libre comercio. ¿Esto es real? Bueno, creo que el ART es una oportunidad comercial para aquellas personas. Bueno, acuérdense primero, tenemos que empezar
con digamos, este castigo que hizo Estados Unidos a algunos de los productos y a varios países en el mundo, nosotros no estamos exentos, pero sin embargo creo que el ART, que ha permitido que algunos productos pasen, digamos, o se eliminen de este castigo, de esta sanción económica arancelaria que había impuesto Estados Unidos, creo que es un gran paso para nuestros productores, para que puedan volverse más competitivos en el mercado. Y esto evidentemente no quita la importancia que puede tener un TLC frente a un ART, pero es un gran paso. Estamos avanzando. No podemos querer todo al mismo tiempo. Históricamente nuestro país se ha visto relegado de cualquier tipo de acuerdo internacional que pudiéramos haber querido tener con Estados Unidos. Hoy creo que estos grandes pasos nos permiten pensar incluso y soñar muchísimo más allá, como un TLC como el que estábamos planificando o se está desarrollando o está en proceso de darse con Canadá. ¿Este acuerdo demuestra que Ecuador ya es un socio estratégico de Estados Unidos o simplemente un socio comercial útil en este momento? Porque, Iván, si vemos el representante comercial de Estados Unidos lo enmarca como una herramienta para expandir el comercio, la inversión y fortalecer la competitividad de Estados Unidos en Latinoamérica. Hay que ser muy claros dentro de la geopolítica mundial y dentro de las ciencias internacionales. Estudiábamos en la universidad el tipo de relaciones entre los estados, las sociedades y obviamente Estados Unidos siempre ha estado primero. Hoy más que nunca, y agradezco eso, hoy más que nunca formamos parte del escudo de las Américas y viene desde Alaska hasta Ecuador. Entonces, no solo el TLC, no solo el ARD, todos los acuerdos bilaterales, multilaterales que se vengan a dar para el comercio, recordemos que en más de 20, 30 años, diría yo, es un hito comercial lo que se está dando en el país. No se pudo dar hace años que recién sabíamos los términos de TLC. Ahora, pues, Ecuador forma parte, y perdón los términos de la doctrina Monroe, América para los americanos, decía. Nosotros somos de América, pues. Somos América del Sur, sí. Entonces, mejor pertenecer a los Estados Unidos en la forma, en las relaciones comerciales y hoy relaciones para la seguridad, como hablábamos hace un momento, con con las más grandes instituciones mundiales de inteligencia y de persecución al crimen. Y obviamente el comercio, con el 90% de oferta, el 15% de sobre, en todo caso, pues ese tipo de relación comercial hay que aplaudirlo, pues. Hay que impulsarlo. Y obviamente, por ejemplo, en cuanto a maquinaria, cero costo de arancel, mayor productividad, por supuesto que sí, mayor empleo. Sí, se tiene previsto 250,000 empleos, por supuesto que sí. Todo eso genera una buena relación, como en la familia. Cuando tú tienes tu cónyuge y tienes buena relación, pues es una linda familia. Caso contrario, familias dispersas, problemas inexistentes, en fin. La sociedad es algo parecido. El presidente es nuestro gran padre de la patria, por eso se llama padre de la patria. Y claro, nuestra madre Lavinia creo que es, claro que muy parecida a Iván Catrón, con la misma línea. Por supuesto que hay que aplaudir este tipo de relaciones comerciales entre los estados, que en ciencias internacionales se hace, como decía alguna vez, en base del principio de buena fe, es decir, para que todos progresen, toda la sociedad progrese. En beneficio de pacta sunt servanda, se dice en ciencias internacionales, el fiel cumplimiento de estos convenios del AR, del TLC y cualquier otro convenio que tengan los países. Ahora, Ramiro, hablando desde el punto de vista de la inteligencia, ¿cómo beneficia el ART en esta relación con Estados Unidos? Bueno, permítame empezar diciendo que yo siento pena de lo que ocurre en nuestro país. No nos ponemos de acuerdo absolutamente en nada. Yo solamente veo la situación del Perú. Ha cambiado en los últimos 10 años 9 presidentes. La mayoría están presos. Pero ¿qué pasa con la economía? Tiene una economía fuerte. Entre Colombia y Perú, ellos tienen una inversión de unos 20,000 millones de dólares, 18,000 a 20,000 millones de dólares. Ecuador nos llega a 500 millones de dólares. ¿Por qué? Por esa debilidad institucional que tenemos y porque no logramos ponernos de acuerdo absolutamente en nada. Yo recuerdo, y doctor Iván, cuando el Perú entró en crisis en el tiempo de Alan García, llegó a tener una inflación de 3.500 acumulada anual.
y vaya a ver la economía del Perú, este rato es sólida, porque se pusieron de acuerdo izquierda, derecha, todo el mundo, y bueno, se manejan por políticas de Estado. También recordará que Bolivia cayó al 6.000% de inflación acumulada anual. Igual conversaron todos los partidos, movimientos políticos y le salvaron a ese país. Hasta que vino las izquierdas y otra vez los mismos problemas. Para mí, como dijo la contertulia, es un primer paso. Nosotros quedamos rezagados del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que sí lo hicieron Perú, Colombia, Chile, inclusive México. Este acuerdo va a permitir que el país reciba inversiones, que podamos exportar más y que toda esa cadena productiva funcione. Lo que yo quería llegar también es a lo que pasó con el acuerdo de inversión con Arabia. Viene una Corte Constitucional y pone una serie de reparos en vez de permitir, porque es un acuerdo de inversión. ¿Para qué ayudan las inversiones? Para que haya mayores fuentes de trabajo, que es la única forma de salir de la postración económica. Una cosa ahí, solamente creo que la pregunta no es si es mejor o no un ART o un TLC, porque son momentos distintos y todo depende del contexto en el que nos estemos desarrollando. El TLC evidentemente es una mejor opción en términos económicos. Hoy el ART es la mejor opción en términos políticos, porque nos está abriendo hacia la mirada del mundo. Entonces, creo que no podemos, o sea, seríamos realmente ilusos en elegir entre lo uno o lo otro. Creo que en el contexto en el que estamos hoy, el ART es como decía hace un momento, es un gran paso que estamos dando hacia llegar a un TLC. Ahora, cuando se dice que el ART elimina barreras ideológicas, Michelle, ¿estamos viendo un cambio profundo en la visión económica del país o solo una decisión pragmática del gobierno actual? El texto del acuerdo habla de valores compartidos, de libertad económica y de remover barreras arancelarias y no arancelarias. Claro, pero es que esto no creo que tiene que ver con un tipo de ideología, sino más bien de las oportunidades que sectores como el agropecuario, el camarón, como les decía, el tema de flores, e incluso la transferencia de tecnología y de conocimiento que vamos a tener a través de este acuerdo, nos permite a los ecuatorianos vernos en un escenario mucho más competitivo. Entonces creo que no va por un tema de la ideología o cómo esto nos pone frente al otro país como ciudadanos, sino más bien cómo nos pone al Ecuador en sí frente a las grandes ligas que compiten en mercados internacionales donde nosotros antes ni siquiera podíamos soñar. Hay gente incluso que yo he escuchado en medios de comunicación que dicen sí, pero lo que pasa es que va a ser un problema porque nos pone a competir con, digamos, mercados internacionales que tienen otro tipo de infraestructura. Sí, más bien yo creo que ahí debemos ver un reto de cómo ahora estas industrias ecuatorianas que hemos estado en esta zona de confort, haciendo siempre lo mismo, vendiendo a los mismos, ahora podemos dar un gran salto y que se vea como, digamos, una oportunidad poder pensar en inversión dentro de nuestros negocios para poder estar a la altura de la competencia de mercados internacionales. Qué lindo que ahora no solamente pensemos en un mercado interno, que bien o mal se vendía, sí está bien, pero ¿qué pasa si nos ponen a competir con grandes? ¿Nos asustamos? ¿Nos vamos? Tienes dos opciones, o te superas o te dejas comer. O sea, es así de simple. Entonces creo que estamos en esa gran oportunidad de que podamos superar lo que hacemos y podamos superarnos a nosotros mismos para poder llegar a ese mercado que tanto anhelamos. Y con esto, lo que yo quiero saber es si es que este acuerdo beneficia más a Ecuador al abrir mercado y aliviar sobretasas para sus exportaciones o Estados Unidos al asegurar un mayor acceso a reglas favorables y ventaja estratégica en la región. Vemos que mientras Ecuador destaca el alivio para sus exportaciones, el representante comercial de los Estados Unidos resalta que el país dará acceso preferencial a más del 90% de su cronograma agrícola para bienes estadounidenses. Iván. Sí, voy a poner un ejemplo que siempre lo hago, que podamos entendernos todos. Si el Cholito Reynoso, David Reynoso, pongamos, tenía una carretilla en el Guayas vendiendo sándwiches
tuvo una relación comercial con alguien, ya se fue al centro comercial y luego se abrió pues un espacio grande y tiene ya un edificio pues de sándwiches, no las hamburguesas de Don Zaino, pero tiene un sándwich. Y luego pues se amplía esa cadena a Quito, a Cuenca, a todo el país y obviamente después al extranjero. Estados Unidos y Ecuador es eso, pues. Somos pequeños emprendedores, pero ellos se benefician y nosotros también, pues. Todos nos beneficiamos de una relación comercial. En definitiva, producir más, generar más riqueza, si cabe el término, de poco a poco querer terminar con la pobreza y sobre todo uno de los primeros derechos humanos, llegar a la felicidad, a la satisfacción de los seres humanos, de la sociedad ecuatoriana y de Estados Unidos, lo mejor, pues. En definitiva, lo que este panel nos ha demostrado es que el ARC sí marca un hito comercial porque formaliza una nueva etapa en la relación bilateral, posiciona al Ecuador como un socio estratégico de Estados Unidos y reduce trabas del comercio al aliviar sobre tasas, al abrir mercados en ambos sentidos. Nuestro veredicto es verdad. Y si algo deja claro este debate es que cuando hay decisión política, los resultados empiezan a sentirse en la seguridad, en la transparencia y en el rumbo económico del país. Hoy vemos un Ecuador que avanza con paso firme, seguridad con las Fuerzas Armadas, honestidad con la fiscalización a los corruptos y un futuro con el gran acuerdo comercial con Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa no solo está gobernando, está refundando la esperanza de un país que estaba secuestrado. Los hechos hablan más fuerte que cualquier discurso de oposición. Hoy quiero agradecer a cada uno de nuestros panelistas por compartir esta jornada con nosotros y exponer su punto de vista para cada una de nuestras rondas. Muchísimas gracias. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y si te gustó este video, recuerda seguirnos en nuestras redes, darle un like, comentar y compartir este video. Yo soy Manuela Proaño y esto es Verdades y Mentiras. Nos vemos la próxima semana.